Hola, buena tarde. Hola, Fer, buena tarde. ¿Cómo estás? Hola Moni, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias. Qué gusto poder compartir esta última sesión de póliza de rentas el día de hoy contigo. Ay, gracias, igualmente. Igualmente un gusto estar aquí contigo para que poder platicar de este tema tan importante que hoy nos tiene aquí. Y pues muchas gracias por la participación también tuya y seguramente pues a la audiencia que ahorita seguramente ya se está empezando a conectar, pues va a serles de mucha utilidad esta información. Exacto, pues bueno, creo que es un tema súper importante, súper central. Hoy en día, pues ya es complejo, ¿no? Saber qué es cuáles son los puntos que tenemos que cubrir, que tenemos que investigar, qué es lo más importante que tenemos que saber al momento de rentar un inmueble. Entonces, parte de ello, la investigación, definitivamente es un punto muy, muy importante y hoy pues justo vamos a transmitirles toda esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más importantes que sí o sí tienen que investigar y que incluso legalmente debemos realizarlo así, ¿no, Moni? Sí, correcto. Es cada vez más necesaria esta parte en el arrendamiento, la investigación a los inquilinos. Es muy importante conocer o sea, primero saber la importancia que tiene, en qué consiste una investigación de inquilinos, porque muchas veces se tiene este, la idea incorrecta, ¿no? De que es muchísimo más sencillo o muchísimo más, no tan extensa la investigación que se hace a un inquilino cuando sí debe serlo. Entonces nosotras hoy vamos a explicarles un poco más cómo se debe llevar a cabo una investigación para que justamente protejan el arrendamiento y protejan a sus clientes, a los propietarios, como profesionales inmobiliarios. Es muy importante proteger a los propietarios en esta parte tan necesaria como lo comentaba, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por el interés, por estar aquí. Ya estamos viendo aquí saludos de las personas que ya están conectándose. Entonces, pues Fernanda, obviamente con todo el conocimiento que tú ya tienes y la experiencia, la licenciada Fernanda va a comenzar a explicarnos un poco respecto a la investigación, los aspectos importantes, los rubros que se deben considerar y después yo pasaré un poco más a explicarles un servicio que nosotros como polizaderentas.com ofrecemos, ¿no? A todos los profesionales inmobiliarios y a los propietarios. Y al final daremos un breve espacio, unos 15 minutitos para preguntas y respuestas que se necesiten dar a las dudas que surjan durante este tiempo. Y pues adelante, Fernanda, muchas gracias. Claro que sí, Moni. Pues bueno, vamos a comenzar. Preparamos una pequeña presentación para que podamos irnos siguiendo, para que ustedes sea incluso mucho más fácil ir digiriendo como todo lo que vamos a ir platicando. Y bueno, pues el gran tema protagónico del día de hoy es justo la investigación que vamos a hacer de los arrendatarios. Nosotros la clasificamos en diferentes rubros y hoy vamos a platicar precisamente de estos puntos, que el primero es la investigación de sus aspectos personales, que aquí engloba varios puntos importantes a revisar, su investigación financiera y su investigación legal también. Vamos a comenzar platicando acerca de lo más importante, ¿no? Como les decía, nosotros denominamos a esta investigación, pues bueno, básicamente tripartita, porque analizamos los tres aspectos más importantes de cada persona para poder determinar si es viable que rente un inmueble o no. A lo mejor cumple perfectamente bien uno, pero en el otro no. Entonces, híjole, es muy, muy importante que siempre busquemos un balance en cada uno de los aspectos que estemos investigando para poder determinar si es viable o no. Justo como comentaba Mónica, hoy en día es complejo, ¿no? A lo mejor tenemos una creencia equivocada de lo que realmente impacta investigar a alguien, ¿no? Antes, y no hablo de un tiempo muy lejano, ni contratos de arrendamiento se hacían, ¿no? Era a palabra los tratos y se llevaban de esta manera. Con el paso del tiempo y obviamente con reformas y creación de nuevas leyes, nos obligamos a hacer este tipo de investigaciones y bueno, pues si ya las vamos a hacer, hay que hacerlas de manera concreta,
porque aunque nosotros no creamos, a veces hay el punto más pequeñito que puede detonar que tengamos muchísimos incumplimientos durante todo el proceso. Entonces vamos a empezar a platicar del primero de ellos, que son los aspectos personales que impactan específicamente para el tema del contrato de arrendamiento. Esto no quiere decir que indaguemos en todos sus aspectos familiares o personales, sin embargo, hay algunos que sí son muy importantes para que nosotros lo podamos determinar. Primero que nada, pues bueno, hay que analizar el perfil que tiene el inquilino. A través del llenado de diferentes solicitudes y de documentos que nos entregan, nosotros nos vamos abriendo un panorama acerca de cómo es la persona. Es muy, muy importante que de primera instancia podamos generar una entrevista personal. Hoy en día, con la situación que vivimos, se ha vuelto complejo. Sin embargo, siempre es muy, muy importante saber de boca propia de las personas a qué se dedican, cuál es el motivo por el que se quieren cambiar, qué los lleva a eso, cuántas personas van a habitar el inmueble, incluso si tienen mascotas. Es un punto muy, muy importante que puede ser un detonante para saber si el propietario acepta rentarle el inmueble o no, o si él quiere mudarse a ese inmueble junto con sus mascotas. Entonces, es importante que revisemos estos puntos, como les decía, son aspectos importantes que aunque pueden sonar muy personales, al final de cuentas impactan en el proceso del arrendamiento. Punto número 2, su domicilio actual. A veces enlistamos, o más bien generalmente hacemos una lista, un check de todos los puntos y no podemos darle más valor o menos valor a otro. Todos son muy importantes. Así como saber si tiene mascota, así como saber cuánto percibe mensualmente, nos ayuda a complementar todo el proceso de investigación. Saber de dónde viene esta persona, cuál es el motivo que la está motivando a cambiarse, ya sea personal, laboral, por distancia, por escuela de sus hijos, simplemente porque quiere vivir en otra zona más bonita, es muy, muy válido, pero siempre y cuando hay que corroborar esto. Aquí ya nos encontraríamos a la par con un punto negativo que podría ser que se esté mudando porque no está pagando la renta en tiempo y el arrendador que tiene actualmente ya no quiere renovarle. Entonces, se está mudando y entonces solo vamos a traer los problemas que ya está teniendo en cierto inmueble. Por eso la importancia de hacer esta investigación y de poder determinar cuál es el motivo que lo está llevando a esto. Su fuente de trabajo también es muy, muy importante, es uno de los 3 puntos que engloba en general la investigación y de aquí derivan pues varias cosas, ¿no? A qué se dedica, qué estabilidad tiene laboralmente hablando, si lo recomiendan, incluso algún par de referencias que nos pueda dejar, su actual jefe, recursos humanos, con quien nosotros podamos corroborar la información de su actual trabajo, es muy importante y es muy, muy valioso para el proceso. Adicional a esto, pues bueno, si va a aportar adicionalmente a alguien para el pago de la renta. Esto es muy importante porque pues hoy en día nos encontramos ante procesos de arrendamiento de parejas que no tienen hijos, de roomies, de amigos que deciden compartir los gastos e independizarse. Entonces, estos aspectos son muy, muy importantes y cada situación en específico nos lleva a investigar quiénes van a aportar, porque obviamente para nosotros es muy importante poder determinar quiénes van a firmar el contrato de arrendamiento y quiénes van a ser los obligados en este sentido, porque aportan cierta cantidad para cubrir el pago de la renta. Adicional, validar sus referencias. Puede sonar muy básico, muy elemental, pero definitivamente estas referencias nos van a ayudar a poder determinar cómo es esta persona. Nos van a hablar de él. Dudo mucho que nos vayan a dar malas referencias, pues generalmente dejamos familiares o amigos, pero sí nos ayudan a corroborar toda la información que él o ella nos ha proporcionado. Es decir, dónde vive actualmente, la relación que mencionaron que tienen con la persona que dejaron como referencia, cuánto tiempo tienen de conocerlo y finalmente si lo llegan a recomendar. Un punto muy importante también de las referencias es justo que en caso de que lleguemos a perder contacto con el arrendatario, vamos a poder contar con estas 2 o 3 referencias para poder entablar cierto contacto con él, poder comunicarnos con él y así poder resolver cualquier situación que se haya presentado durante el proceso. Y bueno,
Pues además de los aspectos personales, también es muy, muy importante la investigación financiera. Aquí hablamos de 3 rubros muy importantes, no únicamente es saber cuánto gana, hacer el cálculo de cuánto es la renta, de si lo cubre y listo, lo paso. No, realmente esta investigación conlleva muchísimas cosas más, entre ellas, pues bueno, conocer su historial y puntualidad en el pago de los créditos que tiene aperturados y por ello hacemos la investigación de su buró de crédito. Obviamente, con las debidas restricciones que tenemos, protegiendo sus datos personales y con previa autorización de nuestros clientes. Adicional a esto, analizamos la capacidad de pago que tiene y el endeudamiento. El buró de crédito nos ayuda muchísimo, nos da un panorama muy, muy amplio de cuál es la capacidad económica de una persona, de cuántos créditos tiene aperturados y cómo es su cultura de pago en estos créditos. A lo mejor es una persona que tiene 2 créditos o 3 créditos aperturados y, híjole, nos marca puros puntos rojos porque no paga en tiempo, porque se atrasó. El buró es muy detallista en el sentido de manejar un valor numérico para cuando la persona se atrasó un día, se atrasó 5 o de plano se atrasó todo el mes. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a conocer realmente cuál es la cultura de pago de una persona. La capacidad de pago que tiene, pues obviamente aquí también infiere mucho en el sentido de que si tiene muchos créditos aperturados y todos son pagados en tiempo, pues bueno, definitivamente habla de que es una persona responsable, solvente y que cumple con sus obligaciones. Y finalmente el grado de endeudamiento que puede llegar a tener. A veces no es tan sano incluso también tener tantos créditos aperturados. Uno piensa que entre más créditos solicitemos, mejor nos los van a dar y la realidad es que no. Llega a ser un problema de repente endeudarnos tanto, tener tantos créditos aperturados que a lo mejor a veces sobrepasan incluso el sueldo mensual de una persona, ¿no? Entonces, el reporte de buró es muy, muy detallado y nos ayuda muchísimo a revisar todos estos puntos. Aquí nosotros les compartimos un ejemplo, obviamente el nombre que tomamos no es real por protección a datos personales. Y bueno, pues aquí supongamos que Fernando N presenta ingresos superiores a los 70,000 pesos mensuales y en la revisión financiera se presentan los siguientes resultados. Definitivamente estamos ante un buró bastante, bastante malo. Aquí podemos ver que tiene varios créditos aperturados, entre ellos, pues tarjetas de crédito, una compra de un automóvil, pago de ciertos servicios o una línea de crédito personal, un crédito simple también. Y bueno, pues las demás tablas son como referencias numéricas de fechas y de los montos de crédito. Lo que nosotros entramos al análisis y al detalle es a la última columna en donde dice histórico de pagos. Aquí obviamente vemos un buró con bastantes atrasos. Los 9 significan que esos meses no ha cubierto los pagos y su endeudamiento realmente es bastante, bastante importante, ¿no? Si nosotros, imagínense que nos dejáramos guiar porque Fernando N nos presentó sus comprobantes de ingresos para una renta de 20,000 pesos y él comprueba los 70,000 y nosotros decimos, sí cubre el parámetro de 3-1 y está muy padre y va a poder pagar. Pero si ustedes analizan su buró de crédito, es una persona que no paga, que le debe muchísimo a muchas instituciones bancarias o instituciones particulares y finalmente seguramente la renta del inmueble va a pasar algo muy similar. Entonces, la gran pregunta, si el inmueble que estuvieran rentando fuera suyo, ¿se lo rentarían a Fernando N? Aquí es medular, como les decía, muy, muy importante considerar estos puntos. Hoy en día hay diferentes empresas que nos permiten hacer esta consulta, les repito, y me gusta recalcarlo mucho, siempre protegiendo los datos de las personas. Ellos nos tienen que dar su autorización para que nosotros podamos revisarlo. Entonces, este es como un ejemplo de lo malo, ¿no? De lo que no debe ser, de a lo que nos podemos presentar. Definitivamente no nos centramos a que todos los casos son así, pero sí impacta realmente demasiado en el criterio que nosotros vamos a tener para definir
si vamos a rentar un inmueble o no. Y bueno, pues siguiendo... Perdón, Dime, pero Moni. que te interrumpa, nada más aquí quisiera como recalcarla o hacer énfasis en la importancia de justamente pues contratar una póliza jurídica de arrendamiento con una empresa que justamente como nosotros, como póliza de rentas.com, que nos dedicamos a esto por el tratamiento de los datos personales, que es bien importante. O sea, no es lo mismo que tú como arrendatario no permitas que te investiguen financieramente hablando con, no sé, ¿no? Alguien que no se dedica a esto y que no sabe cómo darle un tratamiento a esta información, que obviamente, pues, legalmente hablando, está sancionada, ¿no? El mal tratamiento de los datos personales. Nosotros como polizarrentas.com tenemos nuestro aviso de privacidad en la página de internet desde un inicio y obviamente le damos el debido tratamiento a esta información. Entonces, por eso es muy importante que sí se haga en una investigación de inquilinos, lógicamente que se haga esta parte, esta revisión, pero con una empresa, ¿no? Formalmente creada, pues, instituida, que pueda darle respaldo respecto a esa información que ustedes o como arrendatarios o prospectos proporcionan, ¿no? Eso es muy importante, es muy delicado, pues, esta parte. Claro, definitivamente coincido contigo, Moni. Siempre que tengo oportunidad de platicar con algún cliente, algún asesor, alguna inmobiliaria, justo hacemos mucho énfasis en esto, ¿no? Que emitir una póliza, la verdad es que no es hacerte un contrato y dártelo o hacerte un contrato de prestación de servicios, no, realmente engloba mucha preparación y capacitación de todos los temas que engloba, ¿no? El derecho civil para el contrato, los pagarés, la prestación de los servicios, la protección a los datos personales, estar al día en todas las reformas que está habiendo en la legislación para poder ir adecuando y mejorando todos nuestros contratos y que sean acorde a las necesidades en primera de los clientes y dos del mercado, ¿no? Que cubra justo con todos estos puntos tan importantes que tú mencionas. Y bueno, pues avanzando en nuestro proceso, pues ya, ¿no? Determinamos la importancia de aspectos personales de cada uno de los clientes, de la importancia que tiene cada uno de ellos. Dos, su situación financiera, que abarca desde cuánto tiempo tiene en su trabajo hasta cómo utiliza su sueldo, ¿no? Cómo lo divide, cómo paga sus créditos, cuál es su cultura. Siempre hay rubros muy importantes en la vida de cada persona, ¿no? A lo mejor una persona que es soltera y que va a vivir solo va a decir, no, yo voy a designar el 80% de mi sueldo para pagar mi renta. La realidad es que es humanamente imposible, ¿no? Tenemos otro tipo de necesidades como lo son el alimento, el vestido, la recreación, el cómo transportarnos. Entonces, humanamente es imposible que designemos tanto sueldo, ¿no? Entonces, hay parámetros que cumplir, ciertas, pues no reglas, pero sí justo estándares que podemos revisar para poder determinar si el arrendatario es viable con la cantidad que gana, cuánto puede destinar a una renta y de ser así, procede la investigación sin ningún problema y avanzamos sin más. Y bueno, pues finalmente una de las investigaciones, les repito, no menos importante porque todas las podemos catalogar en el mismo rubro de importancia, es la investigación legal. Así como ya revisamos estos puntos importantes, la investigación de su situación legal es de suma importancia porque aquí nos habla también de la cultura que tiene como persona, ¿no? Si es que ha estado involucrada en ciertos procesos legales, es muy importante que ustedes sepan que no todos los procesos son inherentes a poder negar un proceso, una póliza, pero definitivamente sí hay puntos que tenemos que resaltar y que si aparecen en nuestras investigaciones, automáticamente es un foco rojo para que nosotros no podamos continuar con dicho proceso. Nuestra investigación abarca dos grandes rubros, que es una investigación nacional y una investigación en fuentes internacionales también. Esto es también muy importante resaltarlo. No basta, no se guíen con revisar de manera local, pues, Búho Legal, que es muy conocida, o páginas en donde realmente no nos detallan
muy puntualmente de qué es el proceso, ¿no? Entonces, la plataforma que nosotros utilizamos nos detalla los estados, de qué juicio se lleva a cabo, de qué tipo de proceso es, incluso nos habla de tiempos, de cuándo fue. Entonces, esto definitivamente nos ayuda. La base de datos que nosotros consultamos, como les decía, abarca un aspecto nacional y también una parte internacional. Y bueno, pues aquí les trajimos un ejemplo de lo que nosotros investigamos. Nosotros podemos seleccionar absolutamente todos los estados, todos los años, nos da tribunales federales, tribunales locales, juntas laborales, fuentes administrativas, otras fuentes. Nos da muchísimos parámetros para que nosotros podamos investigar. Obviamente, como parte del proceso interno, pues bueno, vamos acotando y cerrando un poquito, porque si seleccionamos todo, pues va a ser muy grande, ¿no? A lo mejor de la fecha de nacimiento de la persona, de cuando empezó a ser titular de derechos y obligaciones, podemos filtrarlo un poquito, por los estados en los que ha vivido. Esto en el sentido de si llegáramos a tener ciertos homónimos y que el sistema nos arroje pues aspectos que realmente no son inherentes a esa persona. Entonces, nos ayuda muchísimo esta base, le repito, es muy, muy amplia, no solo se va a local y a tribunales federales o locales y nos arroja lo que aparezca, ¿no? Incluso nos detalla bastante bien cuando la persona que estamos investigando es actor o es demandado, ¿no? También es muy importante. Nos pueden aparecer los procesos, pero esto no es una determinante para que así lo veamos, ¿no? Entonces, punto súper importante, si nos aparecen procesos penales, procesos, controversias de arrendamiento, incluso juicios especiales hipotecarios, pues obviamente nos habla de que es un foco rojo para nosotros, de que no debemos poner atención, indagar un poquito más con los asesores, la inmobiliaria, con los clientes directamente si es posible, pero poder determinar qué es lo que sucede y por qué aparece dicha situación. Y bueno, pues en las bases de los datos internacionales también es bastante, bastante amplio. Podemos revisar incluso si ha pertenecido a partidos políticos, nos aparecen las cédulas que tenga registradas ante la SEP, y ya, ¿no? Otro tipo de, de grupos importantes, ¿no? FBI, Interpol, Servicios Secretos de Estados Unidos, o sea, ya hay algo muy, muy complejo, muy completo, pero que es importante. Al día de hoy realmente no conozco a nadie que nos haya salido en este tipo de grupos de los más buscados de otros países, pero definitivamente es una pauta, ¿no? Y sobre todo porque hoy en día el proceso de arrendamientos con extranjeros cada vez es más común. Cada vez vemos más extranjeros queriendo rentar en ciertos estados de la República, en ciertas demarcaciones de la ciudad. Entonces, esto nos ayuda muchísimo, nos da una pauta muy, muy grande cuando estamos ante el proceso de investigación de extranjeros, porque no todos son nacionales. Obviamente se apertura ya muchísimo el mercado y definitivamente esta base a nosotros nos es bastante, bastante útil para estos procesos de arrendamiento con extranjeros. Y bueno, pues derivado de todo esto, es muy importante platicarles que esta investigación es la primera etapa realmente, ¿no? Esta plática está enfocada en platicarles estos puntos importantes. Sin embargo, véanlo como la parte principal de todo lo que es un proceso, ¿no? Adicional tenemos el elaborar los documentos de manera correcta, adecuados a las necesidades de los clientes, estar capacitados para poder resolver incumplimientos, cuáles son los procesos que tenemos que llevar, los protocolos de actuación que tenemos internamente para poder contener incumplimientos y sobre todo saber solucionarlos. Este cuadro, esta gráfica que tenemos para ustedes, pues bueno, tratamos de ejemplificar cuáles son los porcentajes de los incumplimientos más comunes que se llevan hoy en día y cómo pueden impactar, ¿no? Definitivamente la obligación principal del arrendatario es el pago de la renta y suele ser el incumplimiento más común, el atraso, ya sea por días, ya sea porque no pagó un mes o ya sea porque trae un atraso de ciertos meses, pero este incumplimiento es el más común generalmente.
En el pago de servicios también se presenta muchísimo, no los pagan. Cuando termine el arrendamiento, si dejan el inmueble, no hay absolutamente nada que ampare quién va a pagar esos servicios y a veces suelen ser endeudamientos bastante importantes, ¿no? Entonces, es muy importante justo todo esto de lo que hablamos, de investigar, de indagar, de conocer, para poder determinar a qué clase de persona, a qué persona le estamos rentando el inmueble. Adicional, pues bueno, ya en un porcentaje menor se pueden presentar los daños al inmueble y atrasos en pago de mantenimiento, el no cumplimiento al reglamento de condóminos, pero finalmente todos estos procesos buscan acotar en gran medida estos incumplimientos que pueden llegar a presentarse. Y esto es basado en estadísticas reales de que definitivamente el atraso en el pago de la renta es lo más común que puede haber, es lo primero que se detona, ya sea por problemas económicos, porque no revisamos bien si le iba a alcanzar o no, porque ya no pudo pagar la renta, o pueden ser muchísimos motivos, pero realmente eso es lo más común y obviamente la finalidad principal que tenemos como empresa de no llegar a este tipo de incumplimientos. Y bueno, Justo, sí. Ay, perdón, sí, justamente estos porcentajes, obviamente lo que se busca es reducirlos, ¿no? Reducirlos. ¿Cómo se va a reducir? Definitivamente como primera etapa en este plan de acción, pues tendría que ser una investigación a los prospectos, ¿no? De inquilinos, que también es bien importante mencionar que justamente si como profesionales inmobiliarios o propietarios desde un inicio se impone como requisito para rentar un inmueble la investigación y la contratación de una póliza jurídica de arrendamiento, ese va a ser el primer filtro que ustedes pueden llegar a poner en este proceso, porque justamente la gente ya una vez que tú les dices, vamos a investigarte, si tienen algo que no que esconder o que no quieran que se sepa, es el primer filtro en el que ellos van a decir, ay, bueno, sabes qué, gracias, no estoy interesado en rentar. Entonces, si ni siquiera, o sea, llevar a cabo una investigación de esa manera, uno puede ir descartando justamente a personas que ya no van a incumplir eventualmente o que no van a estar o no van a ser aptas para rentar un inmueble. Entonces, eso es de verdad que como profesionales inmobiliarios y como propietarios es muy conveniente desde un principio imponerlo como requisito para de esa forma descartar malos prospectos. Entonces, se los recomendamos ampliamente y pues justamente como dice Fernanda, este es el primer paso que se debe dar para bajar estos porcentajes de incumplimientos e incidencias durante un arrendamiento. Y pues creo que aquí yo ya continúo con mi tema en relación justamente al servicio de la póliza jurídica de arrendamiento y ahorita yo les voy a platicar un poco más acerca en lo que consiste este servicio. Y para nada más mencionarles rápidamente, porque no lo mencionamos al inicio de este webinar, en el chat pueden ir poniéndonos por favor sus preguntas para al final responderlas. Ese es el medio en el que nosotros vamos a poder verlas y atenderlas. Entonces, si tienen ya ahorita alguna duda o pregunta que hacer respecto a lo que ya platicó la licenciada Fernanda, por favor, váyanla formulando en el chat y con todo gusto al final las vamos a responder. Entonces, bueno, continuando con el tema, ¿qué es una póliza jurídica de arrendamiento? Para empezar, o sea, ¿qué es? Porque es un servicio, es un contrato de prestación de servicios jurídicos que se firma entre el propietario y nosotros como empresa, ¿no? Nosotros nos comprometemos a prestar servicios jurídicos. ¿En qué consisten estos servicios jurídicos? Bueno, primero, la investigación profesional del inquilino, que ya como les comentamos, no es la típica validación de referencias del prospecto, sino ya es una investigación en la que se incluyen más aspectos, como los que comentó la licenciada Fernanda, aspectos personales, financieros y legales, ¿no? De la persona. Después, una vez que nosotros como empresa validamos a este prospecto,
nosotros aprobado, dando un reporte con una evaluación que nosotros hacemos, calificamos cada uno de los aspectos a revisar. Aprobado este prospecto, nosotros lo informamos hacia el profesional inmobiliario directamente al propietario, dependiendo de con quién se tenga el contacto, y se procede ya una vez aprobado también por el propietario o propietaria, pues con la elaboración del contrato de arrendamiento. Este contrato de arrendamiento siempre va a estar, vamos a estarlos asesorando, no nada más lo elaboramos, sino asesoramos en cuanto a la adición de alguna cláusula o eliminación de alguna cláusula que nosotros propongamos, pues siempre estamos asesorándolos, ¿no? Y sugiriéndoles, obviamente, un contrato completo, un contrato que después se pueda ejecutar, porque también después pueden querer incluir cláusulas que después vía judicial no se van a poder ejecutar, que no son legales, ¿no? Ese clausulado. Entonces, todo este tipo de asesoría la proporcionamos también. La elaboración de un contrato de protección jurídica que sería el contrato de prestación, ¿no? Donde al propietario se le avala con obviamente que va a poder contar y se va a poder proveer de estos servicios en el momento en el que se llega a necesitar. La atención a incidencias durante todo el periodo, también eso incluye o eso abarca un contrato de prestación de servicios jurídicos normalmente, que es cualquier incumplimiento grave o no grave durante el arrendamiento se atiende, se media y se concilia entre las partes para no tener que llegar a una rescisión o una terminación de un contrato de manera anticipada. Revisamos cuáles son las razones del incumplimiento o de no atención a alguna de las cláusulas en el contrato por parte del arrendatario o del arrendador y mediamos esta cuestión como abogados, ¿no? La recuperación del inmueble de manera extrajudicial también es uno de los servicios que se incluye normalmente en un contrato de prestación de servicios jurídicos, y el juicio ya para la recuperación del inmueble en caso de que de manera extrajudicial no se pueda llevar a cabo, no se pueda lograr, ya se inicia de manera judicial a través de un juicio. Entonces, esto es lo que mínimamente se incluye en un contrato de prestación de servicios jurídicos o denominado póliza jurídica de arrendamiento, ¿no? Entonces, continuando con la exposición, podemos ver también o podemos visualizar con estos servicios que yo les acabo de mencionar, pues ventajas, ¿no? De contratar una póliza. ¿Cuáles son las ventajas de tener todos estos servicios y de estar amparado como propietario con un contrato de prestación de servicios jurídicos con abogados siempre de la mano? Pues primero la investigación profesional del posible arrendatario. Primera ventaja, o sea, es conocerlo en estos aspectos importantes y conocer si es un buen candidato o buena candidata. La elaboración del contrato de arrendamiento, que obviamente también va a estar elaborado por profesionales en la materia, en el ramo del derecho. El seguimiento a pagos de la renta cada mes, siempre están ustedes respaldados, o que se les va a dar este seguimiento. En caso de necesitar la recuperación de la propiedad vía extrajudicial o judicial, también saber que con ello ya cuentan y que no tienen que estar cubriendo honorarios profesionales de abogados, ¿no? Ya están completamente cubiertos esos honorarios, ya no tienen que andar buscando de más quién los apoya en ese momento, quién pueda ayudarles a ejecutar ese contrato o la terminación de ese contrato, la rescisión. Ya no tienen que estar haciendo ni erogando ningún monto, ¿no? La protección ante extinción de dominio también está cubierta con la contratación de una póliza jurídica de arrendamiento. ¿Cómo es la protección ante extinción de dominio? Pues la representación legal justamente durante ese juicio, ¿no? Y la recuperación de las rentas vencidas o servicios no pagados, que eso ahorita les explico un poco más, pero eso se incluye en nuestra póliza amplia. También ese servicio con ese servicio se cuenta. Y pues nosotros, nada más para más o menos que tengan una idea o de visualizar un poco más concretamente estas ventajas que les comentamos, nosotros les podemos comentar que casi 1,000 pólizas colocadas en este año, que ya cerramos en unos días, nuestro índice de incidencias fue del 1.15%.
sea, de todas las pólizas, casi 1000 pólizas contratadas en este año, existió un incidente de incidencias del 1.15%. Entonces, y ninguna de estas se llegó a la vía judicial, todas se pudieron resolver estas incidencias de manera extrajudicial sin necesidad de llegar a un juicio. Entonces, esto habla de las ventajas justamente ya de manera concreta y objetiva de contratar una póliza. Entonces, este dato nos pareció importante mencionarlo justamente ahorita que también que estamos cerrando el año y que podemos ¿no? contabilizar ya el éxito que tiene incluso, y todo esta ventaja deriva, como lo decía la licenciada Fernanda, de esta investigación que se haga. La investigación es como el centro del éxito de un arrendamiento, la investigación básicamente. Entonces, si tienen una buena investigación, es muy probable que no vayan a tener ningún inconveniente. Entonces, también las ventajas, estas son para el propietario, vamos a hablar ahorita también de las ventajas de la contratación de una póliza para el profesional inmobiliario. ¿Qué pasa con los profesionales inmobiliarios? Bueno, pues primero la investigación confiable de inquilinos, lo que les evitará problemas futuros y un mejor servicio a sus clientes. Ellos ya, los profesionales inmobiliarios ya están tranquilos de que se lleva a cabo una investigación y que pueden no nada más proponer a un candidato como arrendatario, sino proponer a un candidato ya confiable, investigado y que seguramente no va a dar ningún problema. Los contratos de arrendamientos también elaborados por expertos, los profesionales inmobiliarios a veces tienen que estar haciendo este tipo de gestión pues, que mejor que estar asesorados por abogados, ¿no? Además aseguran un gran servicio para los propietarios e inquilinos, dando un mejor servicio, teniendo siempre a la mano un despacho de abogados que solucionará cualquier conflicto y un plan de lealtad y atractivo esquema de comisiones por referencia. Eso también se maneja y lo manejamos nosotros con los profesionales inmobiliarios por colaborar con nosotros y obviamente ayudar a que los arrendamientos se den de una manera mucho más formal y confiable. Y bueno, la renovación de los contratos de arrendamiento, que también esto se da muchísimo más cuando contratas una póliza, porque al tener un buen desarrollo del arrendamiento, seguramente se va a querer renovar el contrato y van a seguir, ¿no? Pudiéndose contar con un cliente ahí seguro ya para ellos. Entonces, continuamos con la exposición. Entonces, bueno, ¿qué pasa si no tenemos una póliza jurídica? Ya conociendo estas ventajas, pues, ¿quién hace, sin una póliza jurídica, quién hace la investigación de inquilinos? Así como la hacemos al contratar una póliza jurídica, pues no, ni siquiera existe esta investigación, únicamente existe la validación de referencias, que no es lo mismo como ya lo habíamos platicado. Entonces, no, nunca va a ser tan profunda ni tan extensa esta investigación. Entonces, ¿quién elabora y revisa el contrato? Pues los profesionales inmobiliarios, que también si tienen dudas respecto a cláusulas que se quieran adicionar, no van a tener esta asesoría. ¿Quién queda como responsable ante incumplimientos? Pues nadie, o sea, vamos, el propietario va a tener que buscar quién los apoye y quién los ayude en caso de algún incumplimiento. ¿Quién tiene que pagar un posible juicio? Por los propietarios, y las rentas que se dejan de recibir, pues también, ¿no? Entonces, aquí les dejo esta reflexión de quién pierde entonces al no contratar una póliza jurídica. Creo que la respuesta es muy clara y es muy evidente por no contar con estas ventajas tanto para el propietario ni para el profesional inmobiliario. Entonces, nosotros, entonces, como polizaderentas.com, tenemos dos pólizas, una póliza básica y una amplia. En la póliza básica incluye lo que les comentábamos, lo que mínimamente se incluye en una póliza, que es la investigación del inquilino, la elaboración del contrato de arrendamiento, la asistencia en la firma del contrato, el seguimiento de incumplimientos durante toda la vigencia del contrato, la recuperación del inmueble, extrajudicial, y si no se puede, de manera extrajudicial, de manera judicial, los honorarios de los abogados y la protección contractual ante extinción de dominio. Esto con un costo del 35% de un mes de renta, es pago único anual, que cubre
durante todo este año, o sea, todo el año del contrato. Y la póliza amplia, que tiene un costo del 50% de un mes de renta. Y en esta, ya los dos servicios que están aquí ven con color distinto, la recuperación de las rentas vencidas y la protección ante extinción de dominio, no tiene costo adicional, ya está incluido en el costo de la póliza amplia. En la póliza básica tienen un costo adicional. Esa es la diferencia. En la póliza básica estos dos servicios tienen un costo y en la póliza amplia ya están completamente incluidos. Entonces, estos son los dos tipos de servicios que nosotros manejamos de protección jurídica durante el arrendamiento. También tenemos un servicio de cobranza domiciliada que denominamos, en el que se incluye la cobranza domiciliada, que es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Auxiliar el pago, ¿no? Justo para que los propietarios tengan como esta certeza. Sí. Sí. Sí, justo, la domiciliación del pago a una tarjeta a una tarjeta o una cuenta del inquilino, ¿no? El servicio de cobranza telefónica y la asesoría fiscal en la elaboración de las facturas y las declaraciones. Y este tiene un costo mensual del 5% con respecto a la renta mensual, ¿no? Entonces, esto disminuye el riesgo de mora hasta el 70% en el pago de las 70% del pago de las rentas. Y pues bueno, también nosotros queremos comentarles que tenemos ya, o no en estados, tenemos ya presencia, ya tenemos oficinas, estamos en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Querétaro, Baja California, Quintana Roo, Nuevo León, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes. Ya estamos en estos estados y pues bueno, somos una empresa que ya estamos apoyando en estos servicios en todo el país. Estamos muy contentos por ello y ojalá se sumen muchos otros estados a nuestra labor. Y pues bueno, creo que sería todo, o sea, por nuestra parte sería todo. Aquí están antes de comenzar a responder las preguntas. Esta es nuestra página de internet, aquí estamos, está nuestra página de Facebook, donde nos pueden seguir, en nuestra página de Instagram, nuestra cuenta. Y no sé, Fer, ¿quieres comentar algo? Pues buenísimo, Moni. La verdad es que a todas las personas que nos están acompañando, creo que ya les resumimos bastante bien los beneficios, ¿no? Que definitivamente estos procesos ya no es tan sencillos hacerlos. Hoy en día requieren de cierta especialidad jurídica y de muchos ámbitos para poder tener procesos de arrendamiento exitosos, ¿no? Siempre lo hemos platicado, son personas que a lo mejor viven de las rentas, ¿no? Entonces, imagínate que un inquilino no les paga 3 meses, entonces a veces suele ser complejo. Hay personas que se dedican exclusivamente para vivir de esto, otras personas lo hacen como negocio, como inversión, pero definitivamente cualquiera que sea que se vean involucrados a rentar un inmueble, deben cuidar su patrimonio, porque eso es lo que es, así como cuidamos nuestro coche y le compramos un seguro, así como en nuestro domicilio contratamos ciertos aditamentos para que sea más seguro, definitivamente el proceso de arrendamiento hoy se engloba, ¿no? Entonces, justamente pues esto que les comentas, ¿no? Y del el posicionamiento que tenemos con varias sucursales a través de la República en donde vamos a poder estarlos apoyando y dirigiendo y a través de nuestras redes sobre todo, ¿no? En donde todo el tiempo les estamos compartiendo contenido que les ayuda. Muchos de ustedes recibieron esta guía de proceso mucho más detallada y efectivamente todo el tiempo estamos trabajando y tratar de llevar a la palma de su mano información que les sea muy, muy útil para este proceso justo de arrendamiento. Y pues bueno, Moni, si quieres vamos a empezar con las preguntas que tienen, Sí. para ir resolviendo las dudas y cualquier duda o comentario que lleguen a tener. Aquí nos preguntan primero cuál es el costo para nosotros de la investigación, pregunta Mónica. Ok,
Hola, Mónica. Antes que nada, pues gracias por acompañarnos. Efectivamente, como platicábamos, parte de nuestros procesos es la investigación o podemos hacer únicamente la investigación para ustedes, ¿no? Todo esto de lo que platicamos lo podemos hacer y tiene un costo de 750 pesos masiva. Y con esto, pues bueno, nosotros investigamos todas las bases de datos que comentamos. Tenemos un equipo calificado de abogados que se dedica exclusivamente a las investigaciones, a corroborarlas y adicional, pues bueno, hacérselos llegar a ustedes de una manera muy digerible a través de reportes, algunos de porcentajes, algunos de manera detallada, de todos los resultados que se obtuvieron, obviamente con una precalificación y una recomendación de nuestra parte de si es viable o no rentar el inmueble. Correcto. De todas formas, el costo específico de esta investigación puede variar dependiendo del estado de la República en donde obviamente se contrate la póliza pero no duden en contactar a las sucursales en nuestra página. Ahí pueden contactar directamente a las oficinas dependiendo del estado de la República en el que se encuentran. Y ahí más bien pregunten, pero sí, lo que sí es importante decirles es que el costo de la investigación siempre va a formar parte del costo de la póliza. O sea, va a formar parte, eso se paga por anticipado, se hace la investigación y obviamente si sale aprobado el prospecto, ya se toma como parte del pago de la póliza, ¿no? Pero sí, les recomendamos que sí se acerquen y pregunten a la sucursal que les quede más cercana para conocer el costo de la investigación en ese estado, ¿no? Así es, Gaby. Aquí tenemos otra preguntita de Gaby Guerra. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos. Y nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje del sueldo recomendable para que el inquilino designe para la renta? Sí, Fer. A ver, ¿cuál es el porcentaje recomendable? Pues generalmente nosotros, como les decimos, ¿no? Es un análisis de todo, no es que sea cerrado a que sea de esta manera, influyen muchos aspectos de si otra persona va a aportar al pago de la renta, cuántos créditos tiene, pero generalmente lo que nos ayuda y nos da un gran parámetro es que la persona gane al menos 3 veces el monto de la renta. Como platicábamos, hay aspectos o rubros importantes de nuestra vida que tenemos que cubrir, como es la alimentación, como es la recreación y obviamente el pagar una vivienda entra en estos rubros importantes. Entonces, la regla, les repito, no es tan cerrada, no es tan estricta, se puede hacer un poquito más, se puede hacer un poquito menos, pero generalmente es que al menos cubran 3 veces el monto de la renta. Exacto. Muchas gracias, Fer. Entonces, bueno, aquí también Héctor, muchas gracias, Héctor, por tu pregunta. Dice Héctor que si es para contratos de casa, habitación y local comercial, sí, efectivamente una póliza jurídica de arrendamiento siempre va a funcionar tanto para casa, habitación como para fines comerciales. Entonces, aplica para ambas modalidades. Gaby Guerra, muchas gracias por tu pregunta. Gaby pregunta, ¿cuáles son los documentos que debo pedir al rentar un inmueble? Bueno, pues nos encontramos ante una gama muy amplia. Más adelante vamos a platicar o hacer un webinar en específico de todo lo que conlleva la documentación. Sin embargo, como un check muy, muy pequeño por parte del arrendatario, siempre vamos a identificarlo con los siguientes documentos. Identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio de donde vive actualmente, comprobantes de ingresos de los últimos 3 meses, sean recibos de nómina, estados de cuenta, carta laboral y adicional que llenen todas nuestras preguntas a través de la solicitud que se llena en nuestro portal para poder determinar todos estos puntos. Ahí nos llenan la solicitud, nos cargan sus documentos, nos dan sus autorizaciones también para consultas de buro de crédito, de buro legal. Todo esto es muy importante también que lo tengamos y podamos proceder. Por parte del propietario, pues bueno, identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio de donde vive actualmente, el documento que acredite la propiedad del inmueble que va a rentar, el inventario fotográfico, si tenemos copia del reglamento de condóminos, todo lo que tengamos referente al inmueble es muy, muy importante para poder corroborar todos los datos, plasmarlos en el contrato y también
que nos llene la solicitud a través de nuestro sistema para poder complementar. Algo muy importante que no les platicamos, Moni, y se nos estaba pasando por completo, es justo esta ventaja que tenemos en nuestro sistema de nuestra investigación paramétrica que nos precalifica a nuestros clientes, ¿no? Esto nos da una gran ventaja, es un gran inicio a partir de que ellos cargan sus datos y sus documentos en el sistema. Nuestro sistema nos precalifica a los clientes, ¿no? A través de todo lo que se ingresó y de aquí obviamente partimos para saber si el proceso puede continuar de esta manera, si es necesario que solicitemos alguna garantía adicional, como algún obligado solidario, algún fiador, o podemos llevarlo de esta manera. Entonces, la realidad es que nos ayuda muchísimo, es muy benéfico, se aplica en todos los procesos que llevamos esta investigación paramétrica también. Sí, exacto, tienes toda la razón. Justamente esto es uno de nuestros valores agregados al servicio, porque no, este sistema no lo cuentan, por ejemplo, un despacho de abogados no común y corriente no cuentan con un sistema que justamente precalifique y obviamente hace match de toda la información que se proporciona y ya de esa manera da una calificación automática de la información que se nos proporciona. Justamente nosotros sí contamos con ello y claro, es algo que da muchísimo más tranquilidad al momento de evaluar y de hacer una calificación ya después como más exhaustiva del prospecto, ¿no? Y bueno, también faltan los documentos, bueno, de la persona moral en caso de que quiera rentar, pues, ¿no? Esto es lo que comentó Fer, son para persona física, pero pues también si va a rentar una persona moral, pues también, obviamente, los documentos que acredite la representación legal de la persona física, ¿no? Que vaya a firmar el contrato en este caso, y bueno, si es a través de un apoderado, pues la carta poder. Pero sí, efectivamente yo creo que deberíamos de hacer un webinar justamente de los documentos para que tengan un poquito más de idea, pero sí, con todo gusto también nosotros les podemos enviar, si nos contactan a través de nuestra página, les podemos enviar la presentación donde justamente tenemos toda la información que ustedes necesitan para poder iniciar la contratación de una póliza jurídica. Lourdes, muchísimas gracias por tu comentario. Nos dice que les hemos dado un excelente servicio y que está muy contenta. Entonces, muchas gracias, Lourdes, por tu retroalimentación. Siempre es importante saber que están contentos, ¿no? Y trabajando con nosotros y estando protegidos por nosotros. Saraí, muchas gracias. Y pregunta si tienen servicio, si tenemos servicio en San Luis Potosí. Me parece que no, ¿verdad? Sí, claro que sí, Moni. Ahí nos acompaña nuestro socio Rogelio Mercado. Él Sí. está trabajando con nosotros en San Luis Potosí. Pueden seguir la página de Póliza de Rentas y ahí constantemente estamos dando contenido para cada uno de los estados, hablándoles de las coberturas y de todo lo que tenemos en cada uno. Pero sí, Saraí, en San Luis Potosí, licenciado Rogelio es el que está trabajando con nosotros. Excelente. Alejandro, muchas gracias por tu pregunta. Igual, bueno, pregunta si manejamos pólizas en caso de renta de terrenos comerciales, ya lo contestamos. Sí se manejan pólizas en caso de renta de terrenos comerciales. Y a mí me parecen que son todas las preguntas. No sé si a ti te parezca alguna otra que se me esté pasando a mí, Fer. No, Moni, creo que al parecer sí, son todas, esperamos haberlos ayudado. Si tienen alguna más que les surja posteriormente, ya que lo analicen, lo mediten de manera más puntual, en las redes sociales nos pueden encontrar y ahí vamos a estarlos ayudando. Les recomiendo también muchísimo que en nuestra página de www.polizaderrenta se suscriban a nuestro blog. Todo este trabajo que hacemos a través de los webinars, de las sesiones, lo hacemos de manera escrita ahí, temas muy importantes, temas relevantes que todos ustedes día con día nos proponen, nos comentan qué les pasó en alguna sesión, oye, ¿qué pasa cuando mi inquilino se va y no me firma una carta de entrega?
oye, ¿qué sucede? En puntos muy específicos, nuestro blog siempre está muy encaminado a platicarles acerca de todos estos temas, Moni. Sí, justamente, y también si tienen algún tema que quisieran que tocáramos, que no esté ahí ya por escrito o en video, por favor también háganoslo saber ahí en la página de internet o en nuestra página de Facebook o en Instagram, también contáctenos por ahí y solicítenos algún tema respecto del cual quieran que platiquemos y con todo gusto lo preparamos. Entonces, pues muchísimas gracias, Fer. Yo creo que sería todo por hoy y muchas gracias. Espero que les haya servido esta información que les proporcionamos el día de hoy y los invitamos a que realmente lleven a cabo investigaciones a sus prospectos de inquilinos como profesionales inmobiliarios y como propietarios que piden como requisito la contratación de una póliza jurídica de arrendamiento al momento de que se rente su propiedad. Entonces, muchísimas gracias, buenas noches a todos y felices fiestas. Estamos ahorita en estas épocas decembrinas, los mejores deseos de parte de polizaderrentas.com a todos. Así es, Moni. Muchas gracias por tu cooperación, por tu ayuda en estos temas tan importantes que sabes muchísimo, estás tan empapada de esto que nadie mejor que tú para transmitirlo con todos los asesores y las inmobiliarias que siempre tienen muchísimas dudas. Me uno a tu felicitación, que la pasen muy bien, disfruten mucho a su familia y pues cualquier cosa pueden contactarse con nosotros para poder ayudarlos. Va a ser un placer. Así es, muchas gracias a ti, Fer. Bonita noche. Bye, Moni. Hasta luego. Bye.